La lluvia ácida golpeaba las ruinosas estructuras de lo que una vez se llamó Esperanza. Habían pasado 10 años desde la caída de la colonia, sus habitantes consumidos por un virus que atacó sin piedad. Todos, excepto un hombre. Mark estaba agachado en la entrada de su refugio improvisado, observando cómo las gotas cáusticas creaban vapor al chocar contra el suelo reseco. Su rostro curtido, oculto bajo una barba descuidada, no revelaba nada del tormento que vivía en su interior. Los nativos de Santos lo llamaban el fantasma silencioso, una criatura mítica que se movía por el bosque sin hacer ruido, que dejaba huellas que desaparecían, que observaba sin ser visto. Hablaban de él alrededor de las hogueras, con las voces bajas, cargadas de reverencia y miedo. Ninguno se había acercado jamás a las ruinas de la aldea de metal. Ninguno, excepto la pequeña figura que ahora avanzaba a trompicones bajo la lluvia hacia las puertas rotas de la colonia. Mark entrecerró los ojos. Una niña nativa con la piel del color del amanecer de Santos, un suave ámbar que parecía brillar incluso en la penumbra de la tormenta. No podía tener más de 8 ciclos. Llevaba la ropa empapada y su pequeño cuerpo temblaba, pero la determinación la impulsaba hacia adelante, paso a paso, con dolor. Algo se removió en el pecho de Mark, una emoción que había enterrado bajo años de soledad. La niña le recordaba a Elisa, su propia hija. La forma en que se movía, la inclinación de su cabeza, los recuerdos volvieron en tropel. La risa de Elisa, su manita en la suya, su último aliento mientras el virus se la llevaba. No, susurró, con la voz áspera por el desuso. Se retiró aún más hacia las sombras. La niña llegó a las puertas y se detuvo, sus ojos escudriñando las ruinas. «Fantasma», llamó, su voz alzándose sobre el sonido de la lluvia. «Fantasma silencioso. Sé que estás aquí». Mark permaneció inmóvil, esperando que se fuera. «Por favor», suplicó ella. «Se llevaron a mi madre. Los escamados se la llevaron a las montañas. Dicen que puede curar a su jefe, pero no la traerán de vuelta». Las lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia en su rostro. «Por favor, poderoso humano. Mis enemigos se llevaron a mi madre. Ayúdame a salvarla». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mark cerró los ojos, obligándose a permanecer oculto. Esta no era su lucha. Se había apartado del mundo de los demás, viviendo solo con los fantasmas de su pasado. Y sin embargo, la niña se desplomó de rodillas, vencida finalmente por el agotamiento. La lluvia seguía cayendo, dura e implacable. Con una maldición ahogada, Mark salió de su escondite. Se movió en silencio, como era su costumbre, y tomó a la niña en brazos. Era ligera, demasiado ligera, y ardía de fiebre. La llevó a su refugio y la depositó con cuidado en su petate mientras se esforzaba por bajarle la temperatura con paños húmedos y hierbas medicinales que había aprendido a usar. La niña entraba y salía de la conciencia. «Aya», murmuró una vez. «Soy Aya. Descansa, Aya», dijo Mark, sorprendiéndose a sí mismo al hablar. «Ya estás a salvo». Cuando llegó la mañana, la lluvia había cesado y la fiebre de Aya había bajado. Se sentó, con los ojos muy abiertos, mientras observaba su entorno, la mezcla de tecnología de la colonia y artesanía nativa que conformaba el hogar de Mark. Luego, su mirada se posó en el propio Mark. «Eres real», susurró. «El fantasma silencioso es real». Mark le entregó un cuenco de estofado hecho con los roedores de pelaje azul que habitaban las llanuras. «Come», ordenó. «Luego te irás a casa». Aya tomó el cuenco, pero negó con la cabeza. «No puedo volver a casa sin mi madre. Los escamados vinieron hace 3 días. Dijeron que su jefe está enfermo con la enfermedad del temblor y que solo la curación de mi madre podría salvarlo». Sus pequeñas manos se aferraron al cuenco. No quería ir, pero dijeron que quemarían nuestra aldea si se negaba. La enfermedad del temblor. Mark sintió un escalofrío. Los síntomas del virus que había aniquilado Esperanza habían comenzado con temblores incontrolables. Su piel se vuelve pálida y tiembla con tanta fuerza que se le rompen los dientes, continuó Aya. Y tiene marcas azules en el cuello, como moretones. Mi madre dice que nunca ha visto nada igual.
Mark dejó su propio cuenco, habiendo perdido el apetito. El virus. Tenía que ser. Pero, ¿cómo? El virus había sido contenido en la colonia. Por eso las poblaciones nativas habían sobrevivido. Sara había pasado sus últimos días asegurándose de que el patógeno no se extendiera más allá de los límites del asentamiento. A menos que algo hubiera perturbado la zona de cuarentena. ¿Por qué viniste a buscarme?, preguntó. Los ojos de Aya eran serios, más allá de su edad. Los ancianos cuentan historias de la aldea de metal y su caída. Dicen que un humano sobrevivió, un fantasma que vigila las ruinas. Dicen que sabe cosas, que es fuerte de maneras que nosotros no lo somos. Se inclinó hacia adelante. Necesito a alguien fuerte para salvar a mi madre. ¿Me ayudarás? Mark se dio la vuelta, moviéndose hacia el otro lado del refugio. Hacía años que no se aventuraba más allá de las ruinas de la colonia. Había jurado no volver a involucrarse en los asuntos de otros, ya fueran humanos o nativos. Su fracaso al no poder salvar a su propia gente, a su propia familia, había roto algo esencial dentro de él. Por favor, dijo Aya en voz baja. Es todo lo que tengo. Mark cerró los ojos y vio el rostro de Elisa. Si hubiera vivido, ahora tendría la edad de Aya. Vio a su esposa, Sara, la médica jefe de la colonia, que había trabajado incansablemente para encontrar una cura hasta que el virus también se la llevó. Vio todos los rostros de aquellos a quienes no pudo salvar. Los escamados viven en las montañas del norte, dijo finalmente. Es un viaje de 3 días a pie. La esperanza iluminó el rostro de Aya. Entonces, ¿me ayudarás? Mark se dirigió a un contenedor de almacenamiento, sacando objetos que no había tocado en años. Un cuchillo de caza, un arco compuesto que él mismo había fabricado, flechas con la punta impregnada de la savia venenosa de los árboles de fuego de santos. Partimos al amanecer, dijo, sin mirarla. Descansa un poco. Esa noche, mientras Aya dormía, Mark se detuvo al borde de la colonia, mirando hacia el norte, hacia las montañas lejanas. El virus había sido contenido. Estaba seguro. Sara había implementado protocolos, una cuarentena estricta, la eliminación de todos los materiales potencialmente contaminados. ¿Cómo podría haber llegado a los escamados, y en una forma debilitada? Algo no cuadraba, y la idea de que el virus se propagara de nuevo, de más muertes que podría haber evitado, lo impulsó más que la súplica de la niña. Cuando el alba despuntó sobre Santos, pintando el cielo con remolinos de naranja y púrpura, Mark y Aya partieron. Mark solo llevaba lo necesario: armas, agua, carne seca y suministros. Médicos. Aya mantenía el paso a su lado, sus pequeñas piernas trabajando el doble para igualar su zancada. Las historias no dicen que tengas un nombre, se aventuró ella después de haber viajado en silencio durante varias horas. Mark dudó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había pronunciado su propio nombre? Mark, dijo finalmente. Mi nombre es Mark. Aya sonrió, revelando la ausencia de un diente frontal. Es un nombre extraño. A pesar de sí mismo, Mark sintió que la comisura de su boca se curvaba hacia arriba. Supongo que sí, aquí en Santos. A medida que viajaban hacia el norte, el paisaje cambiaba de las áridas llanuras que rodeaban la colonia a frondosos bosques con árboles que se elevaban en espiral hacia el cielo, con sus cortezas de un profundo color púrpura. Criaturas correteaban por la maleza, algunas familiares para Mark después de sus años en Santos, otras todavía extrañas. Una bandada de lagartos alados, con escamas que brillaban como ópalos, alzó el vuelo cuando los viajeros se acercaron. Jinetes del día, explicó Aya, señalando hacia arriba. Traen buena fortuna. Mark no estaba seguro de creer en la fortuna, buena o mala. Sus experiencias le habían enseñado que la supervivencia dependía de la preparación y la voluntad, no de la suerte. Aún así, se encontró observando a las criaturas hasta que desaparecieron más allá de las copas de los árboles. Al mediodía, llegaron a un río que cortaba el bosque, una frontera marcada entre territorios. Según Aya, el agua fluía rápidamente, su superficie rota por rocas afiladas. Tenemos que cruzar por aquí, dijo Aya, mirando con recelo las aguas turbulentas.
Mark examinó el río, calculando. Es demasiado profundo para vadearlo. Tendremos que encontrar otra manera. Siguieron la orilla del río durante casi una hora antes de que Mark viera lo que necesitaba. Un enorme árbol caído, cuyo tronco se extendía casi por completo sobre el agua. Con una maniobra cuidadosa, podrían usarlo como puente. «Quédate aquí», le dijo a Aya, y luego se movió para probar la estabilidad del árbol. Se movió ligeramente bajo su peso, pero aguantó. Cruzó, encontrando puntos de apoyo en la corteza nudosa hasta llegar al otro lado. «Ven», la llamó. «Pisa exactamente donde yo lo hice». Aya asintió, con el rostro lleno de determinación. Empezó a cruzar, con movimientos cuidadosos y precisos. A mitad de camino, el tronco se movió de repente, desplazado por la corriente. Aya perdió el equilibrio, tambaleándose en el borde. El corazón de Mark dio un vuelco. «¡Salta!», gritó. «Salta hacia mí». Aya dudó solo un segundo antes de saltar hacia la orilla. Mark se abalanzó hacia adelante, agarrándola del brazo antes de que pudiera caer a las aguas turbulentas. La puso a salvo mientras el tronco era arrastrado río abajo. Se sentaron en la orilla, ambos respirando con dificultad. «Eso fue valiente», dijo Mark finalmente. Aya lo miró, la sorpresa evidente en sus ojos. «Tú me salvaste». Mark se puso de pie, ajustando su mochila. Deberíamos seguir moviéndonos. No habían ido muy lejos cuando el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Mark agarró el hombro de Aya, atrayéndola hacia él mientras escaneaba los alrededores. El temblor se intensificó y un rugido ensordecedor llenó el aire. «Pies de trueno», susurró Aya, con los ojos desorbitados por el miedo. «Tenemos que escondernos». Antes de que Mark pudiera responder, los árboles de adelante se abrieron cuando una criatura enorme irrumpió en la vista. Se sostenía sobre 6 gruesas patas, su cuerpo blindado con placas de hueso natural. Su cabeza, desproporcionadamente pequeña para su enorme cuerpo, se balanceaba de un lado a otro mientras cargaba hacia adelante, ciega de ira. «¡Corre!», gritó Mark, empujando a Aya hacia un grupo de rocas. Se apresuraron a buscar refugio mientras el Pies de Trueno pasaba a su lado con estruendo, sus pisadas sacudiendo la tierra. El impulso de la criatura la llevó hacia adelante, incapaz de detenerse o girar rápidamente. Mark sacó su arco y preparó una flecha. «Quédate abajo», le dijo a Aya mientras apuntaba al ojo de la bestia, uno de los pocos puntos vulnerables en su cuerpo blindado. Soltó la flecha justo cuando el Pies de Trueno comenzaba a girar hacia ellos. La flecha dio en el blanco, incrustándose en el ojo derecho de la criatura. Bramó de dolor, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Mark disparó de nuevo, apuntando al mismo objetivo. La segunda flecha falló, rebotando en la placa ósea que protegía el cráneo de la criatura. El Pies de Trueno cargó a ciegas, estrellándose contra árboles y rocas en su furia alimentada por el dolor. Mark agarró a Aya y corrió, buscando un terreno más alto donde la bestia masiva no pudiera seguirlos. Encontraron refugio en un afloramiento rocoso, observando cómo el Pies de Trueno finalmente se retiraba, desapareciendo de nuevo en el bosque con pasos que hacían temblar la tierra. «Le diste en el ojo», dijo Aya, con asombro en su voz. «Nadie de mi tribu lo ha logrado jamás». Mark recuperó las flechas que le quedaban. «Tuvimos suerte». Ya estaba furioso, no estaba cazando. Si se hubiera centrado en nosotros. Dejó la frase sin terminar. Aya asintió solemnemente. «Mi madre dice que el Pies de Trueno es la voz de la tierra cuando está enojada». A medida que avanzaba el día, Mark se encontró observando a Aya con creciente curiosidad. Se movía por el bosque con una facilidad experta, identificando plantas comestibles y señalando peligros potenciales. Su conocimiento de santos era impresionante para alguien tan joven. «¿Tu madre te enseñó sobre las plantas?», preguntó mientras se detenían para rellenar sus recipientes de agua en un manantial claro. Aya asintió. «Es la sanadora de la tribu. Conoce todas las cosas que crecen, cuáles pueden curar y cuáles pueden hacer daño». El orgullo brillaba en sus ojos. «Me estaba enseñando a mí también, antes de que los escamados se la llevaran». «¿Y tu padre?»,
Se encontró preguntando Mark, aunque no estaba seguro de por qué le importaba. La expresión de Aya se ensombreció. Murió cuando yo era pequeña. Un accidente de casa. Miró a Mark. Como tú, solo me queda un padre. Mark se quedó helado. ¿Qué te hace pensar? Tus ojos, dijo Aya simplemente. Están tristes, como si también hubieras perdido a gente. Mark se apartó, incómodo con la percepción de la niña. Deberíamos llegar a las estribaciones al anochecer, dijo, cambiando de tema. Acamparemos allí. Su viaje por el bosque fue interrumpido por un peligro inesperado. Mientras pasaban por un claro lleno de hermosas flores carmesí, Mark notó que los pasos de Aya se volvían inestables. Tropezó, con la mirada desenfocada. ¿Aya? Mark se arrodilló a su lado, la preocupación marcando sus rasgos. ¿Qué pasa? Las flores, murmuró, arrastrando las palabras. Mamá dice que nunca hay que respirar su aroma por mucho tiempo. Te hacen ver cosas. Mark maldijo en voz baja. Las flores estaban liberando algún tipo de polen alucinógeno. Rápidamente levantó a Aya en brazos y la sacó del claro, encontrando un lugar seguro a sotavento de las flores tóxicas. El estado de Aya empeoró. Se debatía en sus brazos, luchando contra enemigos invisibles, llamando a su madre. Mark la sujetó con firmeza, evitando que se hiciera daño mientras la toxina recorría su sistema. Mírame, Aya, ordenó, girando su cara hacia la suya. Concéntrate en mi voz. Las flores te están haciendo ver cosas que no son reales. Durante horas, Mark habló sin parar, contándole a Aya historias de la tierra, de las estrellas, de los primeros días de la colonia. Cualquier cosa para darle un punto de enfoque más allá de las alucinaciones. Gradualmente, sus forcejeos disminuyeron. Su respiración se estabilizó y se quedó dormida en sus brazos, exhausta. Mark no se movió, manteniendo la vigilia durante la tarde. Algo protector se había despertado en él, un sentimiento que creía muerto con su familia. Esta niña, con su coraje y determinación, de alguna manera se había deslizado más allá de las barreras que había construido alrededor de su corazón. Como había predicho, el sol comenzaba a ponerse cuando llegaron a la base de las montañas. Los picos se cernían sobre ellos, ásperos e imponentes. En algún lugar de esas alturas, los escamados tenían su hogar y mantenían cautiva a la madre de Aya. Mark encontró un lugar resguardado entre tres grandes rocas y encendió un pequeño fuego. Al caer la noche, la temperatura bajó rápidamente, algo común en el clima extremo de Santos. Aya se acurrucó cerca de las llamas, abrazándose a sí misma. Sin decir palabra, Mark se quitó la chaqueta exterior, una creación de retazos de tela de la colonia y materiales nativos, y la colocó sobre los hombros de ella. Aya levantó la vista, sorprendida por el gesto. Gracias, dijo en voz baja. Mark asintió, y luego se tensó al oír un sonido, un gruñido bajo y gutural que provenía de la oscuridad más allá de su campamento. Quédate junto al fuego, susurró, buscando su arco. El gruñido se oyó de nuevo, esta vez más cerca. Mark preparó una flecha, escudriñando las sombras. Un movimiento captó su atención. Vio una forma masiva deslizándose entre las rocas. Un acechador de montaña. Uno de los depredadores alfa de Santos. Sus 6 patas se movían con una gracia fluida, su cuerpo bajó contra el suelo. A la luz del fuego, Mark pudo ver su pelaje azul erizado a lo largo de su espina dorsal, sus 3 ojos fijos en ellos con intención depredadora. No te muevas, le dijo Mark a Aya, su voz apenas audible. El acechador rodeó su campamento, evaluando, esperando una oportunidad para atacar. Mark lo siguió con su arco, esperando un tiro claro. La criatura fintó a la izquierda y luego cargó desde la derecha, sus enormes mandíbulas abriéndose para revelar hileras de dientes cerrados. Mark soltó su flecha, alcanzando al acechador en el hombro. Rugió de dolor, pero no disminuyó su embestida. En un movimiento fluido, Mark soltó el arco y desenvainó su cuchillo de caza, empujando a Aya detrás de él. El acechador saltó y Mark lo enfrentó de frente, clavando su cuchillo en la parte blanda bajo su mandíbula.
El impulso del ataque de la criatura los derribó a ambos. El peso del acechador inmovilizó a Mark debajo de él. Su aliento caliente le bañó la cara mientras la criatura se retorcía, tratando de quitarse el cuchillo. Mark giró la hoja, hundiéndola más profundamente. Con un último gruñido gorgoteante, el acechador se quedó flácido. Mark se quitó el peso muerto de encima y recuperó su cuchillo, con el corazón latiéndole en el pecho y la adrenalina recorriendo sus venas. Hacía años que no se enfrentaba a un peligro así, que no se sentía tan vivo. Aya salió de detrás de la roca donde se había refugiado. «Lo mataste», dijo, con asombro en su voz. «Tenía hambre», respondió Mark, limpiando su hoja en el pelaje de la criatura. «Nosotros también». Asaron carne de acechador sobre el fuego. La carne era dura pero nutritiva. Mientras comían, Mark se encontró contándole a Aya sobre los acechadores de montaña, como cazaban en manadas durante la estación fría, pero solos en los meses más cálidos, como su tercer ojo podía detectar firmas de calor, convirtiéndolos en cazadores nocturnos excepcionales. «¿Cómo sabes tanto?», preguntó Aya. Mark dudó. «Cuando llegamos por primera vez a Santos, yo formaba parte del equipo de exploración. Estudiamos la fauna local, tratando de determinar qué podría ser peligroso, qué podría ser domesticado. Viniste de las estrellas», dijo Aya, con los ojos muy abiertos. «Los ancianos dicen que los humanos cayeron del cielo en un pájaro de metal». «No exactamente», dijo Mark, una pequeña sonrisa asomando a sus labios a pesar de sí mismo. «Vinimos en naves, vehículos diseñados para viajar entre mundos». «¿Por qué vinieron aquí?». La pregunta era simple, pero la respuesta no lo era. Mark miró fijamente el fuego, recordando la esperanza y la ambición que habían impulsado la misión de colonización. «Buscábamos un nuevo hogar», dijo finalmente. «La Tierra, nuestro mundo original, se estaba volviendo difícil para vivir. Demasiada gente, no suficientes recursos. Y eligieron Santos. Santos era adecuado. Atmósfera respirable, gravedad compatible, un ecosistema diverso. No era perfecto, pero era prometedor». Mark removió el fuego con un palo. «No sabíamos sobre el virus». Aya guardó silencio por un momento. «Los ancianos dicen que la Tierra enfermó a tu gente porque intentaron cambiarla demasiado rápido. Dicen que la aldea de metal enfureció a los espíritus». Mark había oído sentimientos similares de las tribus nativas que observaban la colonia desde lejos. «No fueron los espíritus», dijo con firmeza. «Fue un virus, un organismo diminuto que causa enfermedades. Ya estaba aquí, en el suelo. Cuando lo alteramos durante la construcción, se transmitió por el aire. Y mató a todos, excepto a ti», dijo Aya. «¿Por qué no te mató a ti?». La pregunta golpeó a Mark como un golpe físico. ¿Por qué? En efecto. Era una pregunta que se había hecho a sí mismo innumerables veces durante los últimos 10 años. «No lo sé», admitió. «Algunas personas son naturalmente resistentes a ciertas enfermedades. O tal vez estuve expuesto a una cepa más débil primero, lo que me dio inmunidad». Se encogió de hombros. «Tu madre podría saberlo mejor. Los sanadores entienden estas cosas». Aya asintió pensativamente. «Ella siempre dice que cada planta, cada criatura tiene su propósito, incluso las cosas que parecen dañinas». Mark no estaba seguro de estar de acuerdo. ¿Qué propósito había cumplido el virus, aparte de destruir todo lo que amaba? Pero se guardó ese pensamiento para sí mismo. A medida que la noche se hacía más profunda, Aya se quedó dormida, acurrucada junto al fuego. Mark permaneció despierto, vigilando. La luna de Santos, un único y gran satélite que los nativos llamaban el Ojo, se elevó sobre las montañas, arrojando una pálida luz azul sobre el paisaje. En esa iluminación fantasmal, Mark se permitió recordar a Sara y a Elisa, el sonido de sus risas, el calor de sus abrazos. Durante 10 años, había alejado esos recuerdos, encontrándolos demasiado dolorosos para soportarlos. Pero ahora, velando por esta niña que le recordaba tanto a su hija, encontró un extraño consuelo en el recuerdo. El amanecer trajo un nuevo desafío. Mientras se preparaban para comenzar su ascenso a las montañas,
Mark notó nubes oscuras acumulándose sobre los picos. Se acerca una tormenta, dijo, frunciendo el ceño. Las tormentas de montaña en Santos eran legendarias por su ferocidad. Aya parecía preocupada. No podemos esperar. Mi madre ya lleva 4 días con los escamados. Mark entendía su urgencia, pero también conocía los peligros de las montañas. Procederemos con precaución, decidió. Si la tormenta se acerca demasiado, buscaremos refugio. ¿De acuerdo? Aya asintió a regañadientes. El camino por la ladera de la montaña era traicionero. Cornisas estrechas, rocas sueltas, pendientes pronunciadas. Mark iba delante, probando cada paso antes de permitir que Aya lo siguiera. La niña demostró ser sorprendentemente ágil, trepando por secciones difíciles con la seguridad de una cabra montesa. Habían estado escalando durante varias horas cuando un chillido horrible resonó en las montañas. Mark se quedó helado, su mano buscando automáticamente su arco. «Serpientes del cielo», susurró Aya, señalando hacia arriba. Mark siguió su mirada y las vio. 3 criaturas reptilianas surcando el aire con alas membranosas que abarcaban al menos 4 metros. A diferencia de los coloridos jinetes del día del bosque, estos depredadores eran de un gris moteado, perfectamente camuflados contra la piedra de las montañas. «Cazan en las alturas», explicó Aya, su voz temblando ligeramente. «Pueden llevarse a un niño». Mark asintió sombríamente. «Mantente cerca de la pared del acantilado. No les des un blanco fácil». Continuaron su ascenso, sin perder de vista a las serpientes que circulaban. Las criaturas parecían estar observándolos, esperando una oportunidad. Mark sabía que no podían escapar de los cazadores aéreos. Su única esperanza era llegar a una cueva o algún otro refugio antes de que las serpientes atacaran. Las nubes de tormenta continuaron acumulándose, avanzando inexorablemente hacia ellos. Un trueno retumbó en la distancia y el viento se levantó, trayendo el olor a lluvia. «Necesitamos encontrar refugio», dijo Mark, escaneando la ladera de la montaña. «Debería haber cuevas». Aumentaron el ritmo, buscando una abertura en la pared de roca que pudiera ofrecer protección tanto de la tormenta que se acercaba como de las serpientes del cielo que los rodeaban. El viento se hizo más fuerte, azotándolos mientras subían. Allí, Aya señaló un hueco oscuro en la pared del acantilado, a unos 50 metros por encima de ellos. Casi lo habían alcanzado cuando una de las serpientes del cielo rompió la formación, lanzándose en picado hacia ellos a una velocidad sorprendente. Mark empujó a Aya contra el acantilado y sacó su arco en un movimiento fluido. Disparó mientras la criatura se abalanzaba, la flecha rebotando en su piel blindada. La serpiente chilló de ira, virando para otro ataque. Sus compañeras se unieron a la caza, volando en círculos cada vez más bajos. Mark preparó otra flecha, esperando el momento adecuado. La serpiente líder se lanzó de nuevo, con las mandíbulas abiertas. La flecha de Mark encontró su objetivo esta vez, penetrando en el tejido blando de la boca de la criatura. Se tambaleó, chillando de dolor. «¡Corre!», le gritó Mark a Aya, señalando hacia la cueva. «Te cubriré». Aya trepó por el sendero mientras Mark disparaba a las serpientes restantes, obligándolas a mantenerse a distancia. Cayeron las primeras gotas de lluvia. Gotas grandes y pesadas que picaban donde golpeaban la piel expuesta. Mark retrocedió hacia la cueva, con el arco aún preparado. Entraron a trompicones justo cuando la tormenta estalló con toda su fuerza, la lluvia cayendo en cortinas que ocultaban la visibilidad más allá de la entrada de la cueva. Las serpientes del cielo chillaron su frustración, incapaces de seguir a su presa en la estrecha abertura. «Buena vista», le dijo Mark a Aya, quien sonrió ante el elogio a pesar de su evidente agotamiento. La cueva se adentraba profundamente en la montaña, sus paredes lisas como si hubieran sido talladas por el agua durante siglos. Mark sacó una pequeña luz de su mochila, una reliquia de la tecnología de la colonia que había mantenido cuidadosamente. «¿Qué es eso?», preguntó Aya, fascinada por la constante luz artificial. «Una linterna», explicó Mark. «Atrapa la luz dentro de un pequeño recipiente para que podamos usarla cuando está oscuro». Aya extendió la mano para tocarla,
y luego la retiró. ¿Quema como el fuego? No, le aseguró Mark. Es seguro tocarla. Le entregó la linterna, observando cómo la giraba en sus manos, examinándola desde todos los ángulos. Su asombro ante algo tan común para él era un recordatorio del vasto abismo entre sus experiencias. Mientras se adentraban en la cueva, buscando un lugar seco para esperar a que pasara la tormenta, Mark notó marcas en las paredes. Dibujos toscos que representaban figuras humanoides con rasgos distintivos. Las figuras tenían extremidades alargadas y frentes surcadas. Escamados, susurró Aya, señalando los dibujos. Este debe ser uno de sus lugares. Mark se tensó, escudriñando la oscuridad que se extendía ante ellos. No te separes, le advirtió. Procedieron con cautela, el haz de la linterna revelando más dibujos. Escenas de caza, de reuniones rituales e imágenes inquietantes de lo que parecían ser sacrificios. Mark había oído historias sobre las prácticas brutales de los escamados, pero las había descartado como exageraciones. Ahora no estaba tan seguro. La cueva se estrechó y luego se abrió a una cámara más grande. El suelo estaba cubierto de huesos, algunos de animales, otros inquietantemente humanoides. En el centro de la cámara había un altar tosco, manchado de oscuro con lo que solo podía ser sangre. Deberíamos volver, dijo Mark, agarrando el hombro de Aya. Pero antes de que pudieran retirarse, un sonido resonó en la cueva. Pasos, varios pares, acercándose rápidamente. Los escamados habían regresado a su lugar sagrado. Mark apagó la luz y empujó a Aya detrás de una gran estalagmita, llevándose un dedo a los labios. Se agacharon en la oscuridad mientras los pasos se hacían más fuertes. Una luz parpadeó en la entrada de la cámara. Antorchas llevadas por figuras altas y delgadas. Los escamados entraron, 5 de ellos, su piel verde brillando a la luz de las antorchas. Eran más altos que Mark por al menos una cabeza, con extremidades que parecían demasiado largas para sus cuerpos. Sus frentes sobresalían en crestas y sus ojos, 3 por cada escamado, dispuestos en un triángulo, brillaban con una luz interior. Arrastraban algo entre ellos. Un cuerpo, inerte pero respirando. Una mujer, con la piel del mismo tono ámbar que la de Aya. Madre, jadeó Aya, el sonido apenas audible. La mano de Mark se apretó en su hombro, manteniéndola en su lugar. La mujer fue colocada sobre el altar, sus muñecas y tobillos atados con una cuerda tosca. Parecía inconsciente, pero ilesa. Los escamados comenzaron un cántico bajo y rítmico, rodeando el altar. Uno de ellos sacó un cuchillo, un arma rudimentaria hecha de hueso, y lo levantó sobre el pecho de la mujer. Mark tomó su decisión en un instante. Preparó una flecha, apuntó y la soltó. La flecha alcanzó al escamado del cuchillo, incrustándose en su hombro. La criatura aulló de dolor, dejando caer el cuchillo. Los otros escamados se giraron bruscamente hacia el origen del ataque, sus 3 ojos escudriñando la oscuridad. Mark empujó a Aya más profundamente en las sombras. «Quédate escondida», ordenó, y luego salió a la luz, con el arco preparado. «Suéltenla», exigió, su voz resonando en la cámara. Los escamados sisearon, su lenguaje incomprensible para Mark. Uno se abalanzó hacia adelante, con una lanza en la mano. Mark esquivó la estocada y contraatacó con un golpe de su arco, rompiendo el asta de la lanza. Otro escamado atacó por detrás, pero Mark había anticipado el movimiento. Giró, clavando su cuchillo de caza en el muslo de la criatura. La lucha fue caótica, confinada en el pequeño espacio de la cámara de la cueva. Mark estaba en inferioridad numérica, pero se movía con una precisión nacida de años de caza en santos. Uno por uno, los escamados retrocedieron, heridos, pero no de muerte. El líder, Baug, aquel al que Mark había disparado con la flecha, gruñó algo que podría haber sido una orden de retirada. Los escamados huyeron, desapareciendo en las profundidades del sistema de cuevas. Mark corrió hacia el altar, cortando las cuerdas que ataban a la madre de Aya. «Tenemos que movernos», dijo. «Volverán con refuerzos». Aya salió de su escondite, con lágrimas corriendo por su rostro al ver a su madre. «¿Está?» «Está viva»,
le aseguró Mark, comprobando el pulso de la mujer. Solo inconsciente. Ayúdame. Juntos, llevaron a la mujer de vuelta a través de la cueva hacia la entrada. La tormenta todavía rugía afuera, pero no podían permitirse esperar. Tendrían que enfrentarse a los elementos. Cuando llegaron a la boca de la cueva, un estruendo sacudió la montaña. No era un trueno, sino algo más profundo, más ominoso. El suelo bajo sus pies tembló. Terremoto, murmuró Mark. Santos era propenso a la actividad sísmica, especialmente en las regiones montañosas. Salieron a trompicones a la tormenta, la lluvia azotándolos mientras buscaban un camino para bajar por la ladera de la montaña. El terremoto se intensificó, rocas desprendiéndose y cayendo por las laderas a su alrededor. Mark vio una cornisa debajo que ofrecía algo de protección tanto de las rocas que caían como de lo peor de la lluvia. Allí, señaló. Tenemos que llegar a ese saliente. Llevando a la mujer inconsciente entre ellos, se abrieron paso con cuidado por la traicionera pendiente. El suelo continuaba temblando, haciendo que cada paso fuera peligroso. Casi habían llegado a la cornisa cuando una roca enorme se desprendió por encima de ellos, cayendo directamente en su camino. ¡Salten!, gritó Mark, empujando a Aya y a su madre hacia un lugar seguro. Aya llegó a la cornisa, arrastrando a su madre con ella. Pero cuando Mark saltó, el borde se desmoronó bajo su pie. Cayó, rodando por la ladera de la montaña, incapaz de agarrarse a las rocas empapadas por la lluvia. Se estrelló contra un saliente 20 pies más abajo. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Un dolor agudo le atravesó la pierna. Rota, muy probablemente. Arriba, podía oír a Aya llamándolo por su nombre, su voz débil contra la furia de la tormenta. «Quédense ahí», le gritó. «Mantén a tu madre a salvo». La lluvia continuó cayendo mientras Mark evaluaba su situación. Su pierna estaba definitivamente rota. Una fractura limpia de la tibia, si tenía que adivinar. No podía volver a subir, y bajar más por la montaña en esta condición sería un suicidio. Se arrastró bajo un ligero saliente, que le proporcionaba un refugio mínimo de la lluvia. De su mochila, sacó un botiquín, otra reliquia de la colonia, con su contenido agotado a lo largo de los años, pero aún útil. Se fabricó una férula improvisada para la pierna, apretando los dientes contra el dolor. Al caer la noche, la tormenta amainó gradualmente, dejando un cielo limpio, con la única luna de Santos proyectando su pálida luz sobre las montañas. Mark temblaba de frío, con la ropa empapada. Pensó en Aya y su madre en la cornisa de arriba, esperando que hubieran encontrado un refugio mejor. Un movimiento a su derecha llamó su atención, una sombra que se separaba de la oscuridad. Mark buscó su cuchillo, solo para descubrir que no estaba. Perdido en la caída. La figura se acercó con cautela. Un escamado, pero no uno de los de la cueva. Este era más viejo, su piel verde surcada por la edad, sus movimientos deliberados. Se detuvo a varios pies de Mark, estudiándolo con sus 3 ojos. «Humano», dijo en un lenguaje muy acentuado pero comprensible. «¿Por qué sangras en nuestra montaña?» Mark se sorprendió al oír su propio idioma. «Hablas el lenguaje humano». «Aprendí de la mujer sanadora», respondió el escamado. «Ella enseña palabras mientras cuida a nuestro jefe». «La mujer que secuestraron», dijo Mark, la ira coloreando su tono a pesar de su precaria posición. El escamado inclinó la cabeza. «No secuestrar, pedir ayuda. Ella vino voluntariamente». Esto contradecía la historia de Aya, pero Mark sabía con qué facilidad el miedo podía distorsionar la percepción, especialmente en una niña. Tiene una hija que cree lo contrario. La pequeña con fuego en los ojos. El escamado asintió. Se escondió cuando llegamos. Pensó que nos llevábamos a su madre a la fuerza. Los 3 ojos del escamado parpadearon en secuencia. Pedimos ayuda a la mujer sanadora. Dijimos que nuestro jefe moriría sin su conocimiento de las plantas. Ella aceptó, pero la pequeña no vio esto. Corrió a esconderse en el bosque. Mark consideró esta información. Tenía sentido. Una niña asustada que ve a extraños llevarse a su madre naturalmente asumiría lo peor.
Tu jefe está enfermo con la enfermedad del temblor. Sí, muchos ya murieron. La mujer sanadora dice que es un virus. El escamado luchó con la palabra desconocida. Dice que vino de la aldea de metal hace mucho tiempo. Las sospechas de Mark se confirmaron. De alguna manera, el virus se había extendido más allá de la colonia, aunque en una forma que afectaba a los escamados de manera diferente a como lo había hecho con los humanos. La sanadora. ¿Dónde está ahora? Arriba. El escamado señaló hacia la montaña. Con la pequeña. Las encontramos en la tormenta. Las llevamos a un lugar cálido. Un alivio inundó a Mark. Aya y su madre estaban a salvo. ¿Y qué hay de mí? Preguntó. ¿Me llevarás con ellas o me dejarás aquí para que muera? El escamado lo consideró por un largo momento. Luchas bien. Proteges a la mujer sanadora. Esto es honorable. Extendió una larga mano de 3 dedos. Te ayudaré, humano. Luego, tal vez tú nos ayudes a nosotros. Mark dudó, y luego aceptó la mano ofrecida. El escamado lo puso en pie, soportando su peso mientras Mark se apoyaba en su pierna buena. Soy Ron, dijo el escamado, anciano del clan de la montaña. Mark, respondió él, último superviviente de la colonia Esperanza. Ron ayudó a Mark a subir por un sendero que no había notado antes. Un camino estrecho que serpenteaba por la ladera de la montaña en lugar de subir directamente por su cara. A pesar de su pierna herida, a Mark le resultó más fácil el ascenso con la ayuda del escamado. ¿Por qué necesita ayuda tu clan? Preguntó Mark mientras subían. Más allá del virus, quiero decir. Ron guardó silencio durante varios pasos. La enfermedad es solo el primer problema. La tierra cambia. La casa escasea. El agua se vuelve amarga. Miró a Mark. Los ancianos dicen que comenzó cuando llegó la aldea de metal. Mark frunció el ceño. La colonia había realizado extensos estudios de impacto ambiental antes de asentarse. Nada había indicado que su presencia causaría un daño ecológico generalizado. Pero claro, habían pasado por alto el virus en el suelo. ¿Qué más podrían haber pasado por alto? Llegaron a una serie de cuevas más arriba en la montaña. Estaban claramente habitadas. Niños escamados, versiones más pequeñas de los adultos pero con rasgos más suaves, miraron con curiosidad a Mark antes de que sus mayores los apartaran. Las cuevas eran cálidas, calentadas por respiraderos geotérmicos que liberaban vapor a través de grietas en el suelo. Ron llevó a Mark a una cámara más profunda dentro del sistema de cuevas. Allí, sobre un lecho de pieles, yacía la madre de Aya, con la propia Aya acurrucada y dormida a su lado. La mujer estaba despierta, sus ojos ámbar encontraron los de Mark cuando entró. El fantasma, dijo en voz baja. Mi hija te encontró. Mark se sentó con cuidado cerca de ellos, haciendo una mueca de dolor cuando su pierna herida protestó por el movimiento. Es valiente, tu hija. La mujer asintió. Soy Sara, sanadora de la tribu del río. Estudió su pierna entablillada. Estás herido. Sanará, dijo Mark con desdén. Lo que importa es que ambas estén a salvo. La expresión de Sara se volvió grave. A salvo por ahora, pero ninguno de nosotros estará a salvo si la enfermedad se extiende. Hizo un gesto a Ron. Muéstrale. El anciano escamado llevó a Mark a una cámara contigua donde varios de su gente yacían en lechos de pieles similares. Temblaban incontrolablemente, su piel verde pálida y marcada con lesiones azules. El virus, sin lugar a dudas. ¿Cuántos? Preguntó Mark. 12 muertos, respondió Ron. 23 enfermos, y más cada día. Mark se acercó al paciente más cercano, examinando las marcas azules en su cuello. Eran idénticas a las lesiones que había visto en los colonos 10 años atrás. Es el mismo virus que mató a mi gente, confirmó. La mujer sanadora dice que eres inmune, dijo Ron. Dice que tu sangre podría tener la cura. Mark se volvió hacia él bruscamente. ¿Mi sangre? Sara los había seguido a la cámara. Es posible, dijo. Si sobreviviste a la exposición, tu cuerpo desarrolló defensas contra el virus. Esas defensas podrían transferirse a través de la sangre.
Mark recordó a Sara discutiendo teorías similares en los primeros días del brote. Terapia de plasma convaleciente, la había llamado, pero se habían quedado sin tiempo antes de poder probarla. ¿Crees que una transfusión funcionaría? Creo que vale la pena intentarlo, dijo Sara. Esta gente morirá de lo contrario. ¿Y si el virus se extiende a otras tribus? Dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. Mark miró a los escamados que sufrían, y luego de nuevo a Sara. ¿Cómo lo haríamos? No tienes el equipo necesario. Sara sonrió levemente. Subestimas lo que he aprendido de tus ruinas, fantasma. He estudiado los textos médicos que dejaron atrás. He experimentado combinando sus técnicas con las nuestras. Señaló una esquina de la cámara donde Mark se sorprendió al ver equipo médico de la colonia recuperado. Primitivo para los estándares de la Tierra, pero funcional. ¿Has estado en las ruinas? Preguntó Mark, incrédulo. Nadie se acercaba a la colonia. Era tabú. Yo no, aclaró Sara. Nuestros eruditos han estudiado los restos de tu gente durante años, aprendiendo lo que podían. Mark no estaba seguro de si sentirse perturbado o impresionado por esta revelación. La idea de extraños moviéndose por el lugar donde su familia y amigos habían muerto se sentía como una violación. Y sin embargo, si su investigación podía salvar vidas ahora, lo haré, decidió. Pero hay algo más que debemos abordar. ¿Cómo llegó el virus a tu gente en primer lugar? Estaba contenido en el sitio de la colonia. Ron y Sara intercambiaron una mirada. Muéstrale, dijo Sara. El escamado los llevó más adentro del sistema de cuevas, a una cámara que se abría a una pared de acantilado escarpada. Desde este punto de vista, Mark podía ver un valle al otro lado de la montaña, un valle que no sabía que existía. Lo que vio allí le heló la sangre. Una segunda nave de la colonia humana, parcialmente enterrada en la tierra, pero inconfundible. Otra nave, susurró. Hace 2 lunas, dijo Ron, cayó del cielo con un gran fuego. Pocos sobrevivieron al choque. Murieron de la enfermedad poco después. Una misión de rescate. Mark se dio cuenta. La Tierra finalmente había enviado ayuda, una década demasiado tarde. Y habían traído el virus con ellos. O más bien, se habían infectado al aterrizar, tal como lo habían hecho los primeros colonos. Tenemos que ir allí, dijo Mark. Podría haber supervivientes, y definitivamente habrá suministros que podamos usar, medicinas que podrían ayudar a tus enfermos. Ron asintió. Cuando salga el sol, iremos al pájaro de metal. Ahora, da tu sangre para ayudar a mi gente. La transfusión de sangre fue primitiva para los estándares de la colonia, pero efectiva. Mark observó cómo su sangre fluía a través de un tubo improvisado hacia el brazo del jefe escamado, un individuo masivo cuyos temblores se habían reducido a espasmos ocasionales. El proceso se repitió con varios de los pacientes más críticos. Tomará tiempo saber si funciona, explicó Sara mientras retiraba la aguja del brazo de Mark. Pero es la mejor esperanza que tenemos. Mientras ella trabajaba, Mark se encontró estudiándola, la concentración en sus ojos ámbar, la suave precisión de sus movimientos. Era hermosa de una manera que no se había permitido notar en las mujeres desde la muerte de Sara. La comprensión lo incomodó y apartó la mirada. Agotado por la pérdida de sangre y los eventos del día, Mark cayó en un sueño profundo sobre las pieles proporcionadas por los escamados. Soñó con Sara y Elisa, pero por primera vez en años, los sueños no fueron dolorosos. En cambio, las vio sonriendo, aprobando lo que estaba haciendo. Se despertó y encontró a Aya sentada a su lado, observándolo con ojos solemnes. «Hablas en sueños», dijo. «¿Quién es Elisa?» Mark se incorporó lentamente. «Mi hija», respondió, sorprendiéndose de su disposición a responder. «Murió cuando llegó la enfermedad». Aya asintió, como si esto confirmara algo que había sospechado. «Mi madre dice que estás ayudando a los escamados a luchar contra la enfermedad, que les estás dando tu sangre». «Lo intento», dijo Mark. «A veces, la mejor manera de luchar contra tu propio dolor es ayudar a otros con el suyo». Aya consideró esto. «¿Por eso me ayudaste a encontrar a mi madre? ¿Por Elisa?» Mark desvió la mirada,
incómodo con la percepción de la niña. Tal vez, admitió. Me recordaste a ella. Aya le tocó la mano. Creo que estaría orgullosa de ti. La simplicidad de la declaración golpeó a Mark profundamente. ¿Estaría Elisa orgullosa de en lo que se había convertido? ¿El fantasma silencioso y solitario de las ruinas? ¿O estaría decepcionada de que se hubiera aislado de la vida durante tanto tiempo? Ron está esperando, dijo Aya, cambiando de tema. Dice que el sol ha salido y es hora de ir al pájaro de metal. El viaje al lugar del accidente tomó la mayor parte del día. Ron iba delante, seguido por Mark a pesar de su pierna herida, que Sara había entablillado de manera más efectiva. Aya había insistido en acompañarlos, mientras que Sara se quedó para monitorear a los pacientes de la transfusión. A medida que se acercaban al valle, Mark vio evidencia del choque, un largo surco en la tierra donde la nave se había deslizado hasta detenerse. A diferencia del aterrizaje cuidadosamente planeado de la nave de la colonia Esperanza, este había sido un aterrizaje de emergencia. La nave en sí era más pequeña que la nave original de la colonia, una nave de rescate en lugar de una nave de colonización completa. Su casco estaba perforado en varios lugares, pero la estructura principal permanecía intacta. Quédense atrás, advirtió Mark mientras se acercaban. Si el virus está presente, podría estar concentrado alrededor de la nave. Ron transmitió la advertencia al pequeño grupo de escamados que los había acompañado. Se dispersaron, manteniendo una distancia segura mientras Mark se acercaba solo a la nave. La esclusa de aire principal estaba parcialmente abierta, atascada en su posición por el choque. Mark se deslizó por la abertura, entrando en el oscuro interior de la nave. Las luces de emergencia aún funcionaban, arrojando un tenue resplandor rojo por los pasillos. La escena en el interior era sombría. Cuerpos desplomados en las estaciones de trabajo, en los pasillos, evidencia del rápido trabajo del virus. Mark se movió metódicamente por la nave, buscando supervivientes, aunque no esperaba encontrar ninguno. En la enfermería de la nave, encontró oro, suministros intactos, incluyendo medicamentos que podrían ayudar a tratar los síntomas del virus. Recogió todo lo que pudo llevar, guardándolo en un contenedor recuperado. Cuando se dio la vuelta para irse, una luz intermitente en una de las consolas llamó su atención. El sistema de comunicaciones de la nave todavía estaba operativo, intentando establecer contacto con alguien. Mark se acercó con cautela y activó la consola. Se reprodujo un mensaje grabado, la voz distorsionada pero comprensible. Misión de rescate Horizonte a Colonia Esperanza. Hemos perdido contacto con la Tierra. Situación crítica. Múltiples naves de la colonia lanzadas. Buscando confirmación de un asentamiento viable. Por favor, respondan. El mensaje continuó después de una ráfaga de estática. Este es el tercer intento de rescate. Las misiones anteriores no lograron establecer contacto. Los recursos de la Tierra están agotados. Las condiciones globales se están deteriorando. Esta puede ser la diáspora final de la humanidad. El mensaje se repite en 15 minutos. Múltiples naves. Las implicaciones golpearon a Mark como un golpe físico. La Tierra no había enviado una, sino varias misiones de rescate a lo largo de los años, quizás a diferentes sitios potenciales de colonias. Y habían perdido el contacto con la Tierra. Algo había sucedido en casa. Algo lo suficientemente catastrófico como para lanzar una diáspora desesperada. Necesitaba responder, advertir a las otras naves sobre el virus antes de que aterrizaran y sufrieran el mismo destino. Pero el sistema de comunicaciones estaba dañado, su alcance limitado a transmisiones en órbita cercana. A menos que otra nave entrara en el rango de Santos, su advertencia no sería escuchada. Mark descargó los registros de la nave en una unidad portátil, otra pieza de tecnología recuperada, y completó su búsqueda de la nave. No encontró supervivientes, como esperaba, pero reunió suministros adicionales que serían útiles. Herramientas, ropa, alimentos en conserva, tabletas purificadoras de agua. Cuando salió de la nave, Ron y los demás esperaban a una distancia segura. No hay supervivientes, informó Mark, pero encontré medicinas que podrían ayudar a tus enfermos.
Regresaron al asentamiento escamado mientras la tarde se desvanecía en la noche. La mente de Mark estaba ocupada con las implicaciones del mensaje de la nave. La humanidad podría estar dispersa por múltiples mundos ahora, luchando por sobrevivir. La idea de que podría no ser el último humano vivo, de que otros podrían haber establecido colonias viables en otros lugares, le dio una extraña sensación de esperanza. Al regresar a las cuevas, encontraron a Sara esperando con noticias notables. Las transfusiones parecían estar funcionando. El jefe escamado estaba despierto y coherente, sus temblores habían desaparecido. Otros que habían recibido la sangre de Mark mostraban una mejoría similar. No es una cura, advirtió Sara. Pero nos está dando tiempo para desarrollar una. Esa noche, mientras los escamados celebraban la recuperación del jefe, Mark se sentó apartado, observando las festividades con emociones encontradas. Había ayudado a salvar vidas hoy. Vidas de escamados, sí, pero vidas al fin y al cabo. Era la primera vez en 10 años que se sentía verdaderamente útil, verdaderamente conectado a algo más allá de la mera supervivencia. Sara lo encontró allí, ofreciéndole una taza de la bebida de frutas fermentadas de los escamados. Salvaste a muchos hoy, dijo, sentándose a su lado. Mi gente te llama héroe ahora, no un fantasma. Mark negó con la cabeza. No soy un héroe. No pude salvar a mi propia gente. Sin embargo, intentaste salvar a la mía, replicó Sara. Eso cuenta para algo. Se sentaron en silencio por un momento, observando la celebración. Aya me habló de tu hija, dijo Sara finalmente. Y de tu esposa. Mark se tensó, pero descubrió que el dolor esperado era más sordo de lo que había sido. Sara era médico como tú, una sanadora. Intentó todo para detener el virus. Estaría orgullosa de lo que hiciste hoy, dijo Sara en voz baja, haciendo eco de las palabras de su hija. Mark se giró para mirarla. Realmente mirarla. A la luz del fuego, su piel ámbar parecía brillar, sus ojos reflejando las llamas. Tu hija se parece mucho a ti, dijo. Valiente, decidida. Sara sonrió. Es más fuerte de lo que yo era a su edad. Cuando su padre murió, pensé que me rompería, pero ella me dio una razón para continuar. Dijo que fue un accidente de caza. Una sombra cruzó el rostro de Sara. Sí. El pies de trueno que encontraste en el bosque, uno lo mató hace 3 estaciones. Mark sintió una punzada de empatía. Ambos habían perdido a sus cónyuges por los peligros de Santos. El a Sara por el virus. El esposo de Sara por uno de sus temibles depredadores. Lo siento, dijo simplemente. La vida en Santos siempre ha sido un equilibrio entre la belleza y el peligro, respondió Sara. Aceptamos ambos. Lo estudió por un momento. ¿Qué harás ahora, fantasma? ¿Volverás a tus ruinas? La pregunta tomó a Mark por sorpresa. No había pensado más allá de la crisis inmediata. La perspectiva de regresar a su existencia solitaria en las ruinas de Esperanza de repente parecía vacía. Y, sin embargo, la idea de algo más, algo nuevo, era aterradora a su manera. No lo sé, admitió. La mano de Sara encontró la suya en la oscuridad, su tacto suave pero firme. Hay otros caminos, si estás dispuesto a verlos. A la mañana siguiente, se prepararon para partir del asentamiento escamado. El jefe, ahora completamente recuperado, le entregó a Mark un cuchillo ceremonial, un gesto de respeto y gratitud. Ron los acompañó hasta el borde del territorio escamado, donde él y Mark se despidieron estrechándose los antebrazos. Siempre serás bienvenido en la montaña, último humano, dijo Ron. Puede que te tome la palabra, respondió Mark. Hay más que aprender de la nave estrellada. El viaje de regreso a la aldea de la tribu del río fue más largo pero menos urgente que el de ida. Siguieron el río aguas abajo, con Sara señalando plantas medicinales a lo largo del camino, compartiendo su conocimiento libremente tanto con Mark como con Aya. Mark se encontró absorbiendo la información con genuino interés. A Sara, su Sara, le habría fascinado la farmacopea nativa. Las plantas que podían reducir la fiebre, aliviar el dolor, promover la curación. Pensó en la base de datos médica de la colonia,
todavía intacta en las ruinas de Esperanza. Combinada con el conocimiento tradicional de Sara, podría formar la base de una nueva ciencia médica. Mientras viajaban, Mark notó un cambio sutil en sus interacciones con Sara. Lo que había comenzado como respeto mutuo se estaba convirtiendo en algo más. Sus conversaciones se extendieron más allá de las plantas medicinales a historias personales, sueños, miedos. Sara habló de su vida antes de convertirse en la sanadora de la tribu, de sus esperanzas para el futuro de Aya. Mark, para su sorpresa, se encontró compartiendo recuerdos de la tierra, de los primeros días de la colonia, incluso de Sara y Elisa. Recuerdos que había mantenido encerrados durante una década. Cada vez que mencionaba el nombre de Sara, le seguía una punzada de culpa. Se sorprendía a sí mismo observando los ojos ámbar de Sara, la gracia de sus movimientos, y rápidamente apartaba la mirada. Se sentía como una traición, este susurro de atracción después de años de devoción a un fantasma. «Todavía la amas mucho», observó Sara una noche mientras descansaban junto a un arroyo. Su voz no contenía celos, solo comprensión. Mark levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo lo?» «Tu voz cambia cuando hablas de ella», dijo Sara simplemente. «Se suaviza, como si tocaras algo precioso». Mark guardó silencio por un largo momento. «Se siente mal», admitió finalmente. «Estar aquí, vivo, cuando ella no lo está. Sentir algo más allá del duelo. Tenemos un dicho en mi tribu», respondió Sara. «Los muertos caminan a nuestro lado, no detrás de nosotros. No quieren que los sigamos a la oscuridad. Quieren acompañarnos hacia la luz». Las palabras resonaron en algún lugar profundo del alma de Mark, tocando una verdad que había tenido miedo de reconocer. Aya observaba estos intercambios con ojos sabios, encontrando ocasionalmente excusas para adelantarse, dando a los adultos privacidad para hablar. Una vez, Mark la sorprendió sonriendo para sí misma después de que Sara se riera de algo que él había dicho. Un sonido que había hecho que su corazón diera un vuelco de una manera que había olvidado que era posible. «Está jugando a la casamentera», susurró Sara, notando lo mismo. «Sutil, ¿no crees?» Mark sintió que el calor le subía a la cara. «Los niños ven lo que quieren ver». «Y a veces», respondió Sara, sus ojos encontrándose con los de él, «ven lo que los adultos tienen demasiado miedo de reconocer». Llegaron a la aldea de la tribu del río al tercer día. Era un conjunto de viviendas en forma de cúpula en un claro junto al río, rodeadas de campos de cultivo y huertos. Los aldeanos salieron a recibirlos, abrazando a Sara y Aya con evidente alivio y alegría. Miraron a Mark con una curiosidad cautelosa. El legendario fantasma hecho carne. La anciana de la aldea, una mujer cuya piel ámbar estaba surcada por la edad, se acercó a Mark. «El silencioso ha encontrado su voz», dijo. Sus palabras fueron traducidas por Sara. «Y estamos agradecidos». Esa noche, la tribu del río celebró un festín en honor al regreso de Sara y al papel de Mark en su rescate. Mark se sentó incómodo como centro de atención, escuchando mientras Aya relataba su aventura a los cautivados aldeanos, su narración volviéndose más elaborada con cada repetición. «Dice que luchaste contra 10 pies de trueno con tus propias manos», murmuró Sara, sentándose a su lado. «Y que mataste a una serpiente del cielo de un solo flechazo en el ojo». Mark se rió entre dientes. «Solo un pies de trueno, y la serpiente del cielo escapó». «No arruines su historia», le amonestó Sara con una sonrisa. «Los héroes son importantes en tiempos difíciles». Mientras la celebración llegaba a su fin, Mark se encontró de pie al borde de la aldea, mirando el cielo nocturno. Las estrellas eran diferentes aquí que en la tierra, las constelaciones desconocidas. En algún lugar allá arriba, otras naves de la colonia podrían estar buscando nuevos hogares, llevando los restos de la humanidad a mundos distantes. «¿Pensando en irte ya?», la voz de Sara vino desde atrás. Mark se giró. «Viejos hábitos». Sara se colocó a su lado, siguiendo su mirada hacia el cielo. «Podrías quedarte, ¿sabes? No solo de visita». «¿Quedarme y hacer qué? ¿Ser la mascota humana de tu aldea? Ser parte de algo de nuevo», replicó Sara.
ayudarnos a entender la enfermedad, evitar que se propague, compartir lo que sabes, aprender lo que sabemos. Hizo una pausa. Vivir, en lugar de solo sobrevivir. Las palabras tocaron una fibra sensible en Mark. Durante 10 años, simplemente había existido, un fantasma acechando las ruinas de su pasado. La idea de tener un propósito de nuevo, de pertenecer a algún lugar, era a la vez atractiva y aterradora. No estoy seguro de recordar cómo, admitió. La mano de Sara encontró la suya en la oscuridad, su tacto suave pero firme. Puedes aprender, así como aprendiste a sobrevivir en Santos. Sus miradas se encontraron, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Sin pensar, Mark se inclinó hacia adelante, sus labios encontrando los de ella en un beso tentativo. Sara respondió, su mano elevándose para descansar en su mejilla. Cuando se separaron, Mark sintió una extraña mezcla de emociones, culpa por esta conexión inesperada, miedo de lo que podría significar, pero también una calidez que había creído perdida para siempre. No debería haber hecho eso, dijo en voz baja, retrocediendo. Lo siento. Los ojos de Sara mantuvieron los suyos, gentiles pero firmes. ¿Por qué no? Sara. Comenzó, pero no pudo continuar. ¿Querría que estuvieras solo para siempre? Preguntó Sara. ¿Es ese el tipo de amor que te dio? Mark negó lentamente con la cabeza. No, ella habría. Respiró hondo. Ella habría querido que viviera. Pero ha pasado tanto tiempo desde que me he permitido sentir algo más que supervivencia y culpa. Entonces, quizás es el momento, dijo Sara, sin presionar, sin retroceder. No para olvidarla, sino para honrarla viviendo como ella habría querido que lo hicieras. Mark miró las estrellas, tan diferentes de las constelaciones de la Tierra, pero igualmente hermosas. Necesito tiempo, dijo con sinceridad. Sara asintió. Tiempo es lo que tenemos. El futuro no va a ninguna parte. En ese momento, Mark pensó de nuevo en Sara y Elisa. ¿Qué querrían para él? ¿Pasar el resto de su vida solo, guardando su memoria? ¿O honrarlas viviendo plenamente? ¿Usando lo que había aprendido para ayudar a otros? ¿Permitiéndose sentir de nuevo? Lo intentaré, dijo finalmente. Sin promesas más allá de eso. Sara sonrió. Eso es todo lo que se puede pedir. A la mañana siguiente, Mark se levantó temprano y se escabulló de la aldea. Pero no se iba, no permanentemente. Había decidido regresar a las ruinas de Esperanza una última vez para reunir los suministros e información útiles que quedaban, particularmente de las bases de datos médicas. Al acercarse a la colonia, la vista familiar de las estructuras en ruinas ya no lo llenaba con la misma sensación de pérdida. En cambio, lo vio con nuevos ojos, como un recurso, un puente entre su pasado y un posible futuro. Dentro de lo que una vez fue la principal instalación de investigación, Mark activó el sistema de energía de emergencia. Las computadoras de la colonia cobraron vida, sus pantallas parpadeando en la penumbra. Comenzó a descargar datos médicos, investigaciones agrícolas y esquemas tecnológicos. Conocimiento que podría beneficiar tanto a él como a la tribu del río. Mientras trabajaba, se permitió caminar por la colonia una última vez, despidiéndose del fantasma que le había hecho compañía durante tanto tiempo. En la vivienda que había compartido con Sara y Elisa, recogió algunos objetos personales, una foto familiar conservada en un estuche protector, el diario de Sara, el animal de peluche favorito de Elisa. Al mediodía, había recogido todo lo de valor que podía llevar. De pie en las puertas de la colonia, miró hacia atrás a lo que había sido el primer y fallido intento de la humanidad de asentarse en Santos. Adiós, dijo simplemente, y luego se dio la vuelta y comenzó el viaje de regreso a la aldea de la tribu del río, de regreso a Aya, a Sara, a la posibilidad de un nuevo comienzo. Ya no era el último humano. No realmente. En algún lugar entre las estrellas, otros de su especie podrían estar construyendo nuevas colonias, enfrentando sus propios desafíos. Y aquí en Santos, había encontrado algo inesperado. No solo la supervivencia, sino la oportunidad de volver a vivir. Mientras caminaba, Mark se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real,
quizás la primera en 10 años. El camino por delante no sería fácil. El virus todavía representaba una amenaza. Y tender un puente entre la ciencia humana y la sabiduría nativa llevaría tiempo. Pero por primera vez desde la caída de Esperanza, miraba al futuro con algo más que pavor. Cuando regresó a la aldea, encontró a Sara esperando en el borde, como si hubiera sabido que volvería. A su lado estaba Aya, saltando sobre las puntas de sus pies con una emoción apenas contenida. «Volviste», dijo Aya, el alivio evidente en su voz. «Prometí que lo haría», respondió Mark, alborotándole el pelo. Los ojos de Sara se encontraron con los suyos, con una pregunta en ellos. Como respuesta, Mark dejó su mochila y sacó el diario médico de su esposa. «Pensé que esto podría resultarte útil», dijo, entregándoselo. «Es un comienzo». Sara entendió el gesto por lo que era. No solo el intercambio de conocimientos, sino un compromiso para empezar algo nuevo. Sus dedos rozaron los de él mientras tomaba el diario. «Un buen comienzo», asintió, sus ojos conteniendo una promesa de paciencia. Aya miró entre ellos, una sonrisa esperanzada extendiéndose por su rostro. «¿Eso significa que te quedarás con nosotros ahora?» Mark miró a Sara, y luego de nuevo a la niña expectante. «Sí», dijo. «Me quedo». El fantasma silencioso había encontrado su voz, y con ella un nuevo propósito, un nuevo camino hacia adelante, y quizás con el tiempo, un nuevo hogar. No para reemplazar lo perdido, sino para construir algo diferente, algo que honrara el pasado mientras abrazaba lo que aún podría ser. Word count, 8,200 words. As you send the entire script in one go, this concludes the translation. If this were broken into sections, I would say this is the final part y will now add the required concluding message. Si te ha gustado este viaje a través de las estrellas y las ruinas de la esperanza, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias que te transportarán a otros mundos. Tu apoyo es la energía que impulsa nuestra nave. Hasta la próxima aventura.